Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Simón Callejas Pérez. Yo soy estudiante de décimo semestre de psicología y hago parte, digamos, del grupo de investigación ECO de la Facultad justamente de Psicología. Yo ya llevo un año, digamos, adherido a este grupo como practicante y a continuación les presentaré la investigación que he desarrollado a lo largo de este periodo, ¿cierto? Este proyecto recibe el nombre de Transformaciones de la sociabilidad entre estudiantes en tiempos de pandemia. Antes que nada, es necesario darles un pequeño contexto, y es que como consecuencia del acatamiento de las medidas de prevención de contagio del COVID-19 en la ciudad de Medellín y en todo el país, y incluso en todo el mundo, los estudiantes de pregrado, digamos, en el caso de la investigación mía, de la institución educativa, la Universidad Pontificia Bolivariana, se han visto obligados a cambiar las formas de socializar físicas y presenciales que provenían justamente del campus universitario y las aulas de clase, y se han visto de cierta forma eh, transformadas, o se han visto unas adaptaciones nuevas a unas formas de interacción moldeadas única y exclusivamente por la virtualidad, ¿cierto? Entonces, de cierta forma, la pérdida de los espacios físicos ha transformado las interacciones de los estudiantes y ahora, digamos, localizados directamente desde sus hogares y mediados por las pantallas, la mayoría de las actividades que estos realizan han estado, sí, digamos, centradas específicamente en el desarrollo de las actividades académicas, ¿cierto? Además, las interacciones y las formas de relacionamiento más autónomas y libres que se desarrollan en los ambientes universitarios se han visto de cierta forma también desplazadas por los protocolos de bioseguridad, que son importantes seguirlos y son necesarios, pero como por la poca capacidad de interacción que puede resultar de los medios digitales, las metodologías de clase establecidas, digamos, dentro de los espacios educativos y la falta de motivación de los propios estudiantes por establecer relaciones sociales con sus pares, han de cierta forma eh, afectado a esa experiencia universitaria que los estudiantes han tenido durante estos 2 años que ya llevamos de pandemia, ¿cierto? Entonces yo les traigo esta frase, que esta la colocó Sandra Carlin, citando a Sousa Santos en una investigación que se llama las figuras de la amistad en tiempos de crisis, la universidad pública y la sociabilidad estudiantil, y esta frase, digamos, la he evidenciado mucho a lo largo, digamos, de mi investigación. La frase dice: la crisis o incertidumbre que sufren las instituciones educativas no solo llevan a desestabilizar la institucionalidad de la universidad, sino que produce profundas fracturas en la identidad social y cultural de estas. Y además, digamos, a esta frase yo me atrevería a agregarle algo más, y es que afecta de forma directa a las narrativas estudiantiles y definen las experiencias de estas, ¿cierto? Entonces, yo me he dado cuenta que de cierta forma las relaciones construidas, no solo yo me he dado cuenta, sino que muchos, dentro de muchos autores relacionados al estudio de la sociabilidad en estudiantes y al relacionamiento estudiantil, han estado de acuerdo que dentro del ambiente universitario no solamente se limita a una construcción emocional, sino que se aportan construcciones identitarias, individuales y colectivas, que eso básicamente le permite de cierta forma el aprendizaje en el marco institucional al estudiante, pero que también le da un aprendizaje social, y eso le da otro tipo de conocimientos muy importantes. Digamos que las instituciones educativas entonces deben brindar espacios y normativas para que el aprendizaje social e individual de los estudiantes se dé, y justamente son las universidades las que marcan fuertemente las experiencias de los estudiantes que viven a su interior. Por lo que, digamos, las universidades son grandes centros y tienen una gran responsabilidad de la socialización de los estudiantes, y deben ser garantes, deben garantizar que justamente haya una inclusión y una sociabilidad por parte de estos. Entonces, yo me he encontrado a lo largo de esta investigación que hay dos fuertes, hay la presencia de dos tipos de sociabilidades en estos momentos. Primero, una sociabilidad presencial, que son las relaciones mediadas por la presencialidad, obviamente, que pueden ser, digamos, consideradas como más estables, más predecibles, pero en donde la capacidad de atención del sujeto que se ve puesta en el otro y verse expuesto justamente frente a esa mirada reflejo de la otra persona genera vínculos afectivos y sociales
como la empatía y el sentimiento de pertenencia a un grupo que en la virtualidad muchas veces no se da. Y también he encontrado que está la sociabilidad virtual, que es justamente la que está preponderando en estos momentos entre las relaciones entre estudiantes, que son más relaciones que están mediadas por medios digitales, como herramientas o espacios tecnológicos que se han brindado para esto, pero que también permiten la interacción entre esas personas. Sin embargo, esas interacciones están cubiertas por un manto y una de incertidumbre y anonimato que desvinculan el compromiso a la sociabilidad de las personas, y eso crea una serie de valores totalmente diferentes y unas formas de interacciones dentro de las relaciones sociales totalmente diferentes, ¿cierto? Entonces, digamos, este tipo de elementos me hacen llevarme a mí a preguntarme de cómo justamente es que cómo es que ha cambiado o cómo ha surgido, bueno, qué cambios han surgido en la sociabilidad entre estudiantes como consecuencia del uso de herramientas digitales en los procesos educativos universitarios, ¿cierto? Y entonces, dentro de esa misma pregunta, es donde yo planteo el objetivo de mi investigación, que es justamente reconocer las transformaciones de la sociabilidad entre estudiantes y estudiantes en el paso de la presencialidad a la virtualidad en población universitaria UPB en los tiempos de pandemia. Básicamente lo que yo estoy buscando comprender es qué ha cambiado en la sociabilidad estudiantil antes de la pandemia y durante la pandemia, qué ha caracterizado, digamos, esos dos periodos de tiempo. Para esto, de cierta forma, eh, justamente he recolectado información a través de entrevistas semiestructuradas a estudiantes de la universidad y les he hecho preguntas relacionadas con su forma de sociabilidad con sus compañeros de clase, las cosas que le dan más importancia al momento de sociabilizar, qué tan fácil o qué tan difícil ha sido el relacionamiento y el desarrollo de actividades académicas, y básicamente todo esto enfocado directamente al periodo antes de la pandemia y el periodo durante la pandemia. Entonces, los hallazgos que yo he encontrado ha sido que los estudiantes les es muy fácil el relacionamiento durante la presencialidad, ya que el comportamiento y el compartir un mismo espacio y un tiempo incita básicamente a eso, y la universidad, el espacio físico de la universidad facilita todo este tipo de cosas. Además, le dan mucha importancia a la capacidad de contacto humano, porque digamos dicen que es gratificante y ameno las interacciones con el otro. Eso rescatan mucho. Respecto al desarrollo de las actividades académicas, ¿cierto? Dicen que se desarrollan con mucha facilidad, pero que el contacto o el intercambio de ideas o emociones con el otro, de cierta forma, eh, al momento de realizar un trabajo, lo convierte, digamos, en una tarea más humanizante. Se sufre al momento de hacer trabajos en grupo, pero eso, justamente ese contacto, ese intercambio de ideas, ese gesto que el otro tiene, digamos, de expresar estrés o de incertidumbre, justamente, y ese apoyo entre los mismos estudiantes que puede haber, genera, digamos, al momento de realizar las actividades académicas, un vínculo primero más fuerte y segundo una empatía entre ellos, lo que ellos lo nombran como una sensación más humanizante al momento de trabajar las actividades. Sin embargo, aún así, en la virtualidad, los estudiantes dijeron que les es difícil socializar, que justamente porque muchos han perdido contacto con sus compañeros desde que empezó la pandemia, no se han como mantenido muchos de los vínculos que establecieron. Eh, Básicamente, sí, han tenido muy poco contacto con ellos. Los únicos contactos que tienen han sido por las clases o por videollamadas destinadas únicamente a las actividades académicas, que que todas son mediadas por los docentes. Y incluso también dicen que les es difícil relacionarse, pues ni siquiera que se relacionan fuera incluso de estas videollamadas. Muy pocos mantienen contacto con sus compañeros. También admiten haber, digamos, de cierta forma perdido el interés por socializar y de mantener contacto con los otros compañeros, centrándose más en interacciones mayormente relacionadas a las actividades académicas y no tanto como a socializar. Incluso ellos dicen que el desarrollo de las actividades académicas se ha convertido más en un trabajo que, que en una verdadera experiencia universitaria. Entonces, asimismo dicen que las únicas interacciones que sostienen con sus compañeros son a través de las redes sociales, pero que estas no despiertan la misma emotividad que despertaban al momento de la presencialidad.
pero que digamos de cierta forma han buscado otras alternativas como los videojuegos o fiestas virtuales para que, digamos, como para suplantar o para mitigar esa falta de experiencias o de contacto con los otros. A pesar de esto, ellos dicen que este tipo de interacciones no son suficientes y no son lo mismo como para la comparación de lo que era en la presencialidad. Y con respecto, digamos, a las actividades académicas, ellos dicen que les ha sido mucho más fácil porque de cierta forma se han simplificado los trabajos y que básicamente hay una individualización de los trabajos. Básicamente, cuando hay un trabajo en grupo, simplemente se reparten equitativamente el contenido a desarrollar y luego se recopila esa información y se organiza y se entrega, sin necesidad de muchas veces de hacer un intercambio de opiniones. Y las interacciones básicamente, nuevamente, se limitan solamente al trabajo. Antes ellos decían que las interacciones en la presencialidad, aún así estuvieran haciendo actividades académicas, había un intercambio social, digamos, en momentos de pausa o de idea, o intercambio de ideas, pero que ahora en la virtualidad simplemente es, usted haga esto, usted haga esto, usted haga esto, y ya. Y si, digamos, se ha perdido muchas de las interacciones por fuera de las actividades académicas que, digamos, los brindaban y ayudaban a la proporción de espacios, brindaban justamente los espacios eh, del campus universitario. Bueno, esto ha sido todo en relación a mi investigación. Espero que les haya parecido interesante, les haya gustado y les agradezco mucho por la atención prestada.